Yo soy la que critico, yo soy la... No, mentira, pero sí, los veo todos los domingos. Game of Thrones, porque... Te digo quién es Claudia Soluco, te digo quién es. Esta dama, siendo periodista de Página 7, destapó todo el asunto del Fondo Indígena en un reportaje especial, en una investigación de meses. 4 meses. Lo destapaste todo, sí. ¿no? Todavía sigues viva, es bueno. Sigo viva después de la amenaza de los ponchos rojos, ¿no? En el canal estatal, que ha sido en vivo esa amenaza. ¿Pero no te hicieron un proceso también por eso? No. En realidad ha sido la amenaza de los ponchos rojos, alguna que otra llamada por ahí y una exigencia de ellos mismos a que yo me retracte, ¿no? Pero sacamos un paquete de 4 reportajes con diferentes temas. Pero el tema de hoy, la basura, no tiene nada que ver. Sí, no, casi. Obviamente. Casi. Les decía, Yoko Illich es un municipalista y me sorprendió, la otra vez estuviste acá, en el canal. ¿Hace cuánto? Hace 3 días. ¿O en qué canal estuviste hablando? ¿O en qué radio? ¿Sobre el tema de la basura? Sí. No, nos encontramos a tomar café en el Alexander. Me hablaste bastante de la basura. Preguntaste mucho. Totalmente, no, pero es que había que saber de la basura bastante. Sí. Pero basta de elecciones. Así que... ¿De elecciones? Sí, elecciones. Los ganadores. En todo caso, Francesco es el dueño de los tweets aquí en el Pentágono y uno de sus aciertos fue, en todo caso, decir que ibas a dar una primicia. ¿Qué primicia tienes? Primicia de los ganadores de la votación. No hay elección, pero hay ganadores, ¿no? Entonces la gente estará deseosa de conocer. Ha sido una votación muy reñida, ¿no? Debemos considerar. Para el Frente para la Victoria, Israel Rodríguez y Faustino Chayap. Para Pambul, el binomio ganador es Ruth Nina y Leopoldo Chuy. Sí, pero ¿con cuánto? No importa. ¿Verdad? Los ganadores estamos dando, después vendrán. Ya, eso lo sabíamos antes de votar. Movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi y Lucila Mendieta. También. ¿Experiencia tuya? PDC, primera vez que gana una elección, Jaime Paz con Paula Barriga. MNR, Virginio Lema y Fernando Untoja. UCS, Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado. Es el binomio que ha ganado. En Bolivia dijo no, el binomio ganador fue Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, una sorpresa total, ¿no? En Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Estos son los 8 binomios que estarían habilitados. ¿Cuál es el que está en disputa? Sí, no está. ¿Movimiento al Socialismo? No lo vi, Evo Morales. No sé. ¿O hay más nulos? ¿Hay más nulos que? Bien, eso lo dejo. La verdad es que yo he encontrado varias referencias en el exterior, la de BBC Mundo, inéditas y ridículas elecciones en Bolivia, decían ahí. No, realmente, qué papelón, ¿no? Qué papelón este. Tengo yo la impresión que esta elección pudo haber servido para... No me gusta esa demagogia barata de agarrar a decir, mire, en vez de esto tantas incubadoras, etcétera, etcétera, pero es un papelón. Son casi $4 millones, ¿no? Que evidentemente estamos en una crisis, sobre todo en el tema de salud, crisis en el tema de educación y ahora crisis en el tema de medio ambiente, porque nos hemos dado cuenta ya con todo el conflicto medioambiental y de la basura que necesitamos recursos, infraestructura en el tema de medio ambiente, porque lo que sí tenemos es una catástrofe y esos $4 millones hubieran servido bastante. Y jurídicamente es ilegal, o sea, puedes procesar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por no cumplir con uno de los preceptos que están establecidos en la Constitución y en el régimen económico y también con una serie de normativas al respecto de qué hacer con eficiencia, eficacia y también economía de los recursos estatales. Es decir, ¿se puede hacer eso? Sí, los puedes procesar. Sí, pues en un país serio lo podrías hacer. En un país serio no hubieras hecho esta elección. O sea, la primaria es para seleccionar entre varios candidatos, ¿no? Ese es el sentido. Y de hecho yo estaba leyendo algunos debates españoles acerca de las primarias y curiosamente gente del viejo Partido Socialista decía que las primarias en general consagran el cesarismo dentro de los partidos. Así es. Y que, claro, porque digamos le otorgan el mandato a una figura por oposición a lo que sería lo normal dentro de la vía partidaria, que serían los acuerdos internos para elevar a alguien a un mandato fuerte. Entonces,
Hasta de ese lado tampoco es que la doctrina de las primarias, como se ha venido discutiendo, sea, incluso si se hubiera cumplido el principio de competencia, algo incontestable. Hay una cosa más grave, que con la ley de organizaciones políticas no pueden haber dos binomios en un mismo partido. Y la razón es muy simple, que la Corte Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, solo habilita los binomios que presentan los delegados de partido. Entonces, el dueño del partido, un sistema caudillista como el nuestro, tiene su propio delegado y el delegado va a presentar el binomio que dice el jefe, no va a presentar ningún otro. No, bueno, en esta circunstancia, porque a ver, la idea que había detrás de ese dispositivo normativo era que previo pasaran las organizaciones políticas por un proceso de democratización interna. Y en un proceso de democratización interna sí puedes generar lo que decía Gonzalo, contestatarios a lo que es el binomio o el grupo delegado o designado por la fuerza, qué sé yo, pues por la fuerza económica o la fuerza ideológica hegemónica dentro del delegado. Lo que pasa es que el delegado es solamente un instrumento, es un funcionario de la misma organización política. O sea, él sí tendría que inscribir, estos son 2, 3, 4, 5, pero lo extraño es que inscriba solamente uno. Porque dentro de lo que es el tema legal, si tú ya estás cumpliendo en la fase previa la obligación de resultado, ya no tienes necesidad de erogar los recursos como para llevar adelante la constatación de un resultado ya que se ha dado previamente. Es por eso que digo que se pueden enjuiciar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. ¿Dónde? ¿Dónde lo podrías? Yo me imagino que en el Tribunal Superior de Justicia. Y cuando Rafael Quispe presentó su binomio alternativo, no se lo recibieron. Además, no siguió el camino. Sí, no, pero además la Contraloría podría hacer una auditoría y en esa auditoría podría determinar que el resultado ya se había dado antes de que se hubiera dado este último proceso, ¿no? El proceso de hoy. Porque es parte de la SAFCO eso. Pero más allá de lo legal, desde el punto de vista del sentido común, esto es ridículo. Esto fue lo más ridículo que hicimos en los últimos años, ¿o no? Puestos a elegir, no sé, ya me ponen. Si tenemos que hacer un ranking, podríamos todavía está en segundo lugar. Bien, en algún otro país que no sé, yo sigo Estados Unidos porque, bueno, está ahí cerca y uno se entera. ¿En algún otro país que Estados Unidos hay primarias? Argentina. ¿Ah, sí? Sí, pero yo me acuerdo que la crítica que se le hacía a las PASO en Argentina era que el llana sencillamente era una interna peronista para determinar quién por todo el arco peronista podía ir y ser contestatario. De eso se trata. Pero y en Chile, Piñera y Osandón, por ejemplo. En Chile hicieron, y su contestatario era Longueira, que después tuvo que bajarse de esa... El senador Osandón, que es un viejo conservador, pero paradójicamente amigo de Cuba. Pero de eso se trata, ¿no? No lo pudieron hacer, que fue el 2013, Yo me acuerdo de la última elección de los debates entre Piñera y Osandón. Ah, sí, claro. Bueno, ya pasó. No, la verdad es que vienen más papelones, indudablemente, enseguida, porque seguramente el Tribunal Supremo Electoral va a darnos algunos resultados. ¿Qué resultados? ¿Habrá llegado al 1.000.000 de votos, como decía? Los datos que yo tengo es que todavía no, que están más bien cerca de los 200.000. Porque, a ver, el padrón electoral de militantes del MAS y PSP alcanzaba apenas a 830.000. No es que, casi 900.000. Casi 900.000. Depurado. De todos los que nos escribieron tuvimos que bajar. Sí. El día que estaba en Shanghái, sí, ya he contado la historia. Para el MAS y PSP, el resultado exitoso es que por lo menos 800.000 militantes hubieran votado. Menos de esa cifra es complicado para ellos, además. No sé. Es problema de ellos. Bueno, yo lo escuchaba al ministro de Informaciones y cuando en la radio, en compañera, cuando estaba hablando de él, dije, este es un tipo muy interesante, Canelas. No, sí. Muy interesante. De la competencia, ¿no? Es de esta casa no es hotel. ¿Es el de? Claro, él estuvo los primeros 2 años de esta casa no es hotel. Sí, es verdad. Tenía yo que hacer un programa con él acá con el gringo González Más. Con él, menos mal que él. ¿Lo traeremos alguna vez? Sí, lo que pasa es que toda la seriedad que demostró hoy día criticaba a los partidos, decir, ¿cómo han presentado una sola candidatura? Así, y el MAS, ¿cuántos habrá presentado? Tenía muchas ganas de preguntarle, pero bueno, ahí está. Pero bien, vámonos al otro sector. Creo que hay que esperar resultados nada más para seguir riendo.
Pero vámonos al sector que estamos... Tenías algo que decirle al Tigre. Al Tigre. Sí, dilo. No, hoy día no. Muy bien. Jugadores iba a cantar. Sí, en todo caso, Yerko es municipalista y sabe bastante del tema que nos acongoja a todos. Pero realmente ya la ciudad está insoportable. Sí. Al entrar aquí al canal, sí, han visto la cantidad de basura acumulada y no era ninguna urna. No. Bueno, lo que están haciendo es ahorita tratar de generar una especie de orden para después, cuando se proceda al recojo, el transporte y luego voy a hacer el tratamiento en lo que continúa siendo el relleno sanitario de Alpacoma. Va a haber, pero va a haber eso. No, tiene que haber, me digas. Tiene que hacerlo porque no hay otra alternativa. A ver, un dato interesante que es el que yo estaba revisando de un informe que sacó el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en 2011 respecto a lo que era el sistema de recojo. Bueno, en realidad ellos se llaman gestión de residuos, porque tal vez eso es por lo que te convenció mi charla, más o menos, porque yo te decía que ya hay que pasar del paradigma basura al paradigma residuos, ¿no? Y tratamiento de residuos. Y este informe hablaba de que los 37 municipios en el departamento de La Paz, solo 2 cuentan con un sistema mínimo y más o menos adecuado de lo que es desde el aseo, el recojo, el transporte y el tratamiento de residuos sólidos. ¿Puedes distinguir ambas cosas, el tratamiento de residuos de la basura, solo para...? Es un proceso. ¿Pero qué se distingue, digamos? Uno supongo es votar, el otro es seleccionar... El aseo consiste en que existe una empresa o una entidad del gobierno local o la entidad local que se dedica a la limpieza de las calles. Luego hay otra función que es la del recojo, que es básicamente la de sacar la basura de los containers donde deberían estar. Transportarlo implica también un sistema de maquinaria, en este caso deben ser los camiones de transporte de los residuos, y luego va el tema de lo que es tratamiento de los residuos. En el tema de tratamiento de los residuos, eso es también algo muy interesante, la evolución que tuvieron, sobre todo la evolución que tuvo La Paz, de tener botaderos sanitarios que se llaman rellenos. Sí, también son rellenos, pero fundamentalmente botaderos que básicamente están al aire libre. Se pasa a un sistema de tratamiento de los residuos. Yo recuerdo uno solo, Mayasa. Mayasa era un botadero, pero después ya no recuerdo otro. Pero aquí en Sopocachi, ¿te acuerdas la cancha municipal? Por cerca de la cancha Sí. Bueno, La Paz tenía botadero. Por el Astra había un botadero donde abres una cancha. Sí. Y creo que había en algunos distritos ya periféricos que colindaban con Palca, más o menos, también había ahí. Pero nosotros tuvimos botadero, el de Mayasa, y pasamos al segundo nivel, que es el nivel de tratamiento de residuos, que ese es el de Alpacoma. En este momento solamente 2 ciudades tienen eso y son parte del sistema metropolitano. O sea, ¿eso es como enterrar los residuos o qué? Lo que pasa es que tienes que destinar espacio, hectáreas, a lo que es enterrar la basura orgánica para que ésta se vaya descomponiendo, y por el otro lado de eso tienes que habilitar ciertos espacios para que el líquido que se llaman los lixiviados se acumulen y eso lo puedas quemar porque te produce biogás y eso lo quemas. Con algún resultado positivo, es decir, produce biogás y produce energía. En La Paz el volumen de basura, de residuos que nosotros tenemos no te da como para tener una planta de biogás y eso convertirlo después en energía eléctrica, y lo que te decía es meterla a la red nacional, creo que se llama, a la red integrada del sistema de energía. Pero Ende me has dicho que se opuso eso. Sí, Ende se opuso. Primero se opuso sin haber visto lo que era el proyecto. Lo que pasa es que La Paz desarrolló un programa de intercambio de ideas con su ciudad hermana, son los hermanamientos, es Bonn. Y durante el año 13 al 14 desarrollaron proyectos en el tema de medio ambiente, sobre todo. Y la ciudad de Bonn estaba muy interesada en hacer ese traspaso de conocimiento al respecto de cómo tú puedes los residuos orgánicos convertirlos en energía eléctrica y eso integrarlo a la red para el sistema habitacional. Muy sofisticado y estoy recordando lo que nos dijo nuestro buen amigo Seba Michel ese día. Sí. Y es algo tan interesante. ¿Basura es basura? No. Había habido basura del primer mundo
y basura del tercer mundo. Sí. Y del cuarto, donde estamos nosotros. Y es muy interesante la diferencia, la forma de clasificar la orgánica, la industrial, la basura, no sé qué se llama, la de los hospitales. De riesgo se llama. De riesgo, esa cuestión. Sí. La conozco en sus Twitters y en su Face. Claudia tiene un espíritu ecologista. ¿Cómo estás clasificando tu basura, la tuya ahora? O sea, pones en un ladito lo orgánico, en el otro lado las pilas, en el otro lado la jeringa que usas, ¿sí? El trabajo es ciudadano, ¿no? Yo quiero puntualizar en algo que me ha parecido sorpresivo, y es todos estos días, ¿no? Lo que se hablaba de la eficacia y la prontitud del Ministerio de Medio Ambiente con su viceministerio en agarrar este tema que sin duda se ha politizado totalmente, agarrarlo y empezar a diagnosticar. En principio han instruido ellos de que se tenga que auditar a la empresa que está haciendo el recojo de la basura. En segundo lugar, este estudio de impacto ambiental en el área. Tercero, ha habido el cuestionamiento sobre la denominada licencia ambiental. Y por último, la instrucción de que se cierre inmediatamente el botadero, ¿no? Entonces ha sido toda una suerte que han hecho de recorrido la viceministra de Medio Ambiente y el ministro, que esta mañana lo veía en un medio de comunicación estatal, que me parece bien el trabajo que han hecho, ¿no? La prontitud, que me hubiera gustado verlo en el tema, por ejemplo, de qué está pasando con el 80% de las cooperativas mineras que están operando en Bolivia sin licencia ambiental. Y en eso ni el viceministerio ni el ministerio han dicho absolutamente nada. Y ojo que 1.200 cooperativas mineras están operando aquí en el departamento de La Paz. Entonces, para que la gente vea en chiquito este mapa de lo que está pasando con las cooperativas mineras, porque las cooperativas mineras no botan unas cuantas bolsas plásticas o no deshacen algo de fruta y punto. Están desmontando bosques enteros, están dinamitando, están utilizando mercurio, y este ministerio y ese viceministerio no se han movido en lo absoluto. Entonces habría que ver cerca acá en la represa de Incachaca, por ejemplo, cuántas minas, cuántas cooperativas de extractivismo de oro y de wolfram están dinamitando. Y obviamente, como ha dicho la misma viceministra, estos residuos de mercurio están muy cerca de los afluentes que nos están abasteciendo de agua. Entonces, en ese punto yo he visto, sí, quizás ha sido el trabajo pronto en este tema del botadero, pero también se requieren temas urgentes, porque lo del extractivismo minero ilegal es catastrófico también. Yo creo que se han precipitado demasiado en ciertas cosas que superan incluso a las normativas que ellos tienen, a las 755 y a un decreto supremo, el 2254. En realidad lo que debían haber operado desde siempre era un sistema de información de la gestión integral de residuos, y creo que ningún indicador ha dado eso. Otra cosa, fundamentalmente la licencia ambiental para la gestión de residuos la entrega el Departamento de La Paz. La gobernación es parte de lo que son sus atribuciones. E investigando el residuo sanitario, lo que pasa es que sí hay que hacer la decisión entre botadero y relleno sanitario. El botadero vas y dejas. En un relleno sanitario tienes que procesar, tiene que haber algún tipo de procesamiento. Y La Paz cuenta desde el 2004 con el relleno sanitario de Jardines de Alpacoma. Y ya en el momento del 2004 se decía que el periodo de vida útil del relleno sanitario era hasta el 2024, son 20 años. Y el 18 tenían que negociar una nueva licencia por 5 años. Por eso es que me parece a mí un tanto precipitado y arriesgado el decir que lo vamos a cerrar en 30 días, lo vamos a cerrar en 2 meses. Porque además estamos hablando de qué vamos a hacer con 600 toneladas de basura diaria o de residuos que producimos en la ciudad de La Paz. Y ya en estas alturas, si son 6 días, y espero no hacer la del vicepresidente, ya serían 3.600 toneladas que están botadas por ahí, ¿sí? Guardadas y botadas. Sí, estamos un poco más. Son 12 días con 12 días, bloqueo. Mucho más. 12. Y mucho más. Es por eso que es un grave riesgo lo que está ocurriendo. Además, lo que yo les decía, solamente en el departamento de La Paz hay 2 ciudades con esa capacidad de tener rellenos sanitarios, La Paz y el Alto. 22 municipios tienen un sistema de servicio de tratamiento de residuos absolutamente inadecuados. Uno de ellos es Achocalla. Achocalla apenas tiene aseo y recojo. No tienen el tratamiento de residuos y creo que lo botan en un lugar abierto, generando un mayor grado de riesgo y contaminación. Y hay 13 municipios en el departamento de La Paz que no tienen sistema de aseo.
Lo cual, eso es un déficit en cuanto a lo que son políticas públicas al respecto de lo que es gestión de residuos sólidos, sí. Y no sé si has puesto en tus ejemplos a Chacachi. Hace un año no tienes recojo de basura. Sí, pero mira, esto es interesante. Achacachi cuenta con un servicio todavía inadecuado, pero sí tienen tratamiento de residuos. Pero si no hay alcalde hace un año y no hay recojo de basura, están tirando todo. Ese es lo que he leído en Página 7 hace algunos días de un reportaje, que todo estaban botando al río. Eso también es cierto. Copacabana, ¿dónde? Sí, sí. Residuos líquidos van todos al lago. Sí, Tiquina. Y además, ¿qué se llama esa ciudad fronteriza peruana famosa? Por eso, si me permites, Mario, yo veo en este asunto falta de claridad en analizar lo que ha sucedido. En el fondo ha sucedido un accidente o un desastre. Y frente a un accidente, el problema no es preguntarse de quién es la culpa, quiénes son los responsables, o ver qué me conviene hacer como partido de gobierno que tengo un alcalde que es opositor. Eso ha sido la primera reacción. La primera reacción en un accidente de coches es atender los heridos, no ver quién tiene la culpa del accidente, ¿verdad? Y los heridos, las víctimas, hay que llevarla al hospital, hay que tratar. Es decir, hay prioridades. Lo que he visto en todo este problema, una falta absoluta de criterio para saber cuáles son las prioridades. Las prioridades no es cerrar en 60 días o tener un plan para cerrarlo. Eso en algún momento vendrá. El plan de contingencia, pues. Claro, un plan de emergencia. ¿Qué sucedió con la crisis del agua? Si el problema era hacer un cabildo para ahorcar a la ministra que había descuidado totalmente el tema del agua frente a la sequía que ya duraba de varios meses, bueno, no se resolvía el problema y todo el mundo puso su esfuerzo. La gente también, los usuarios pusieron su esfuerzo, empezaron a reciclar el agua, empezaron a cuidar. Siempre hay en estas crisis algo pedagógico, aprendemos a hacer algo, lo que tú has dicho. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Evidentemente podemos pensar soluciones de largo alcance. Hay que pensar ya en una planta de procesamiento, ¿no?, de la basura sólida, pero no de la ciudad de La Paz. Yo creo que tiene que ser por el costo que tiene esto y por el alcance, como tú dices, ¿no? La cantidad también hace si tiene economía de escala una planta. Tiene que ser metropolitana, es decir, tiene que ser Achocalla, tiene que ser El Alto, tiene que ser La Paz, tiene que ser Palca, quién sabe, hacer una planta única. El concepto de metrópolis en esto debería verse. Pero esto no se hace del día a la noche, es algo que a raíz de eso habría que planificar, ¿verdad? La recolección diferenciada que decía, en todo el mundo ya se hace. Aquí en algunos lados vemos que hay contenedores de diferente color. Pongan acá el vidrio, pongan acá los cartones, las cosas reciclables, pongan acá el amarillo. Esto es cuestión de educación y hay que hacerlo paulatinamente. No se hace tampoco desde mañana, nadie hace eso. Entonces en la casa debes tener 2 o 3 contenedores, aquí vas a botar eso y educarse, porque sabe que esto es un bien común que hay que cuidar, ¿no? Y también una educación a producir menos basura, ¿no? Si todos hacemos con bolsa plástica, todos hacemos con envases de plástico, me parece que algunos supermercados han empezado a estimular el uso de las bolsas que uno lleva de su casa, y esto uno va en Buenos Aires, en Santiago, ya nadie te da una bolsa, si tú no la llevas te dan en la mano. Entonces es necesario también eso, ¿no? Disminuir la cantidad de basura por persona que uno produce, porque la basura tiene vida, ¿no? Sí. No desaparece. Una cosa súper chiquitita. No es tan chiquitita, tu cosa ya te conozco, así que permíteme ir a un corte. Luego los mensajes, la cosa chiquitita de Yirkuy.
Bien, gracias por seguir con nosotros en el Pentágono. Claro, en el interín utilicé mi calculadora. 72.000 toneladas de basura hemos acumulado en estos 12 días. Con el dato que nos da ayer Kulis de 600 toneladas diarias. No, es impresionante, impresionante. Soluciones. AIMA. No estoy hablando del segundo apellido del presidente, por favor. AIMA es un cañadón en el altiplano, lejos, grande, sin salida, un cul-de-sac, podrían decir los arquitectos. No tiene salida, muy grande, y ahí se podría hacer una planta de tratamiento. ¿Cuán difícil es? ¿Saben cuál es lo dificultoso? El dinero. La Paz puede pagarlo, sí, el Alto también. Mucho me temo que hay municipios que no cobran por el recojo de basura, creen que es simplemente tirarlo por allá. La solución podría ser eso, a largo plazo, a mediano plazo, digamos, pero en este instante, lo único que se requiere es que Alpacoma sea reabierto, ¿sí o no? Sí, tienen que reabrir el relleno sanitario de Alpacoma. O sea, no es que el relleno, no es que Terza tiene que abrirlo, no es que el municipio tiene que abrirlo, sino que tiene que ocurrir tiene que intervenir esa suerte de extorsión o de secuestro que están realizando vecinos loteadores más el alcalde de Achocalla, con una idea de que Alpacoma les pertenece, cuando en realidad Alpacoma le pertenece a La Paz. Ese tema de los libros ya tenemos que tenerlo absolutamente definido y claro. Lo compró Juan del Granado en el 2004, ¿no? Puede ser que sí, pero Moscoso firmó. Pero está dentro de los límites, y eso es lo importante que hay que determinar, porque la disputa de Achocalla con La Paz es que el relleno sanitario de Alpacoma le pertenece a Achocalla, y no es cierto. Tampoco es tan cierto eso de que le genera una contaminación, porque es distinto tener un botadero de basura al aire libre como lo que ellos tienen, y otra cosa es tener un centro de tratamiento de la basura o de los residuos, como lo estamos haciendo nosotros con Alpacoma. Pero hay algo muy claro, Irko, a nadie le gusta tener cerca de su casa un botadero o un centro de... Un botadero, no, porque el botadero se genera una serie de enfermedades, de daños, de malos olores. Pero hay expresiones del colapso en nuestra vida pública que a mí me parece que no deberíamos dejar de lado y dejar de examinar. Hace pocos años que hay un edificio en Santa Cruz por construcción, cerca en Obrajes una calle colapsó por una construcción, tenemos el tema del agua que refería Francesco y ahora tenemos este asunto del colapso, digamos, de Alpacoma. O sea, primero yo creo que a pesar de todas las leyes, penalizamos todo y tenemos leyes severísimas para la función pública, pero es curioso que la función pública, que lo básico de la función pública es atender cosas como esta, recoger la basura, que la basura no dañe a poblaciones aledañas. Creo que es lo elemental, o sea, uno diría incluso es para lo que se organiza el Estado, o sea, lo elemental. Entonces, esto expresa a qué grado está colapsando nuestra vida pública. Primero, o sea, no estamos pudiendo atender cosas básicas. Esa es una cosa. La otra es, en cualquier lugar, resolver un tema de esto sería asunto de crédito de cualquier político. O sea, un político, lejos de ver en esto una oportunidad solo de ataque de su adversario, debería ver esto como una oportunidad de ser quien resuelve el asunto. Pero yo veo que la población paceña en este caso está, eso es rehén de la disputa política más cruda. O sea, la siguiente cosa es que el alcalde tiene un problema. Yo creo que tiene un problema. O sea, ha colapsado y él mismo organizó unos procedimientos administrativos, no por nada, tiene un problema. Pero curiosamente el MAS lo que ha hecho es agravar el problema y encima darle al alcalde de La Paz un argumento, decir, bueno, yo no puedo cumplir mi función. Es curioso, porque si el gobierno hubiera más bien, o sea, si con un poco menos de inquina y un poco más de cabeza, es probable que el gobierno hubiera tenido una oportunidad de acercarse al votante urbano de La Paz, que en general le ha sido elusivo con su voto, para resolver este tema. Entonces es una cosa que no puedo comprender cómo los políticos que deberían tener el incentivo de quedar bien ante su electorado, aquí de lo que se trata es de, digamos, profundizar el problema, porque es inevitable ver detrás del alcalde de Alpacoma al partido de gobierno. Y como digo, creando incluso algo que para Revilla, dentro del gran problema que tiene, me parece que es un buen argumento. No puedo resolver, tendré responsabilidad, pero no puedo resolver porque hay otro que me lo impide. Entonces yo digo, ahí hay un asunto de fondo de nuestra vida pública que a mí me preocupa severamente, que es cuáles son los incentivos reales de nuestra política y cuál es en el fondo la función de la política respecto a la sociedad. Hoy, por lo visto, ni siquiera sirve para recoger la basura. Ahora, yo quiero pasear un poquito por tu pensamiento respecto de lo que es la institucionalidad.
La experiencia de la crisis del agua demostró que era factible en el sistema metropolitano inmediato. La Paz y el Alto es el sistema metropolitano inmediato. Entre los dos hacemos casi 2 millones de habitantes. Después de que se dio la crisis del agua y que se organizaron gabinetes metropolitanos entre La Paz y el Alto, se llegó a la conclusión de que había que revitalizar la idea de hacer una empresa metropolitana de agua. Durante 6 a 7 meses estuvieron construyendo las bases para eso. Pero ahí viene lo que es la disputa política del nivel central. El nivel central no permitió que se llevara adelante esto, porque era una política de poder local. Y además metropolitano implicaba para ellos la reconstrucción de un nuevo sistema regional de poder. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Amplían el tiempo que debería estar el agua a merced de la administración de EPSAS, que todos sabemos que es absolutamente deficitaria, y con ello ha bloqueado el tema de lo que es la empresa municipal de agua de este sistema metropolitano La Paz y el Alto. Con el tema de la basura, ya desde el 2016 gabinetes metropolitanos entre Revilla y Chapetón han logrado prever cómo debería solucionarse a largo plazo y también a corto plazo el tema de lo que es el tratamiento de los residuos. Es cierto, se está planteando hacer una planta de tratamiento de residuos metropolitana, que ahí, debido a los volúmenes 600 de La Paz más 400 y pico del Alto, ya tienes un volumen interesante de lo que es tratamiento para poder incluso industrializar y hacer una inversión de largo plazo, 20, 25 años. Pero nuevamente vemos la intrusión del gobierno, y esa intrusión es la que la detecta Claudia cuando dice el Ministerio de Medio Ambiente y Agua empieza a tomar decisiones o a poner criterios que absolutamente no están ligados con la realidad y la veracidad. Además, sumado a eso está el potenciamiento de un cacique o de un par de caciques que básicamente responden a lo que son organicidad del partido. Pero vamos al tema del agua. En el tema del agua yo creo que Francisco tiene razón cuando dice hemos aprendido algo. ¿Qué hemos aprendido? Que el ingeniero rico tiene que dirigir el sistema de aguas y no alguien que no tenga ideas. Sí, no. Eso hemos aprendido. Hasta el gobierno ha aprendido eso, ¿no? Porque el ingeniero rico no es precisamente alguien que venga de sectores afiliados al partido gobierno. Pero o sea, hemos tenido que aprender con ese costo. Pero digo, cuando se ha caído la avenida de Brajes por una construcción autorizada, no se trata aquí de que encarcelemos a nadie, porque creo que esa tampoco es la solución. En el tema de agua le hemos hecho juicio penal a la ministra, que ahora creo que tiene un cargo, etcétera, pero resolver nada. Entonces, ¿por qué se autorizan construcciones que pueden suscitar esto? O sea, ¿quién está a cargo de ver eso, que mañana mi casa no se caiga porque se autoriza una construcción? Entonces, lo que digo es un problema que me parece más sistémico, y estos ejemplos me permiten así concluirlo. Y creo que sobre eso la discusión pública es casi nula. Pero yo me voy al tema también, tomando este ejemplo, ¿no?, de la crisis del agua del 2016, es como ciudadanía, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha dejado esta crisis? Porque en este tipo de crisis, en este tipo de catástrofes, surgen los activistas, y nos hemos convertido en el 2016 en activistas del cuidado del agua, ¿no? Hemos empezado a publicar en las redes a cómo cuidar, cómo utilizar y reutilizar el agua, nuestros inodoros, las duchas y todo, ¿no? Y hoy, en esta semana, en estos 12 días, ha sucedido lo mismo. Todos somos activistas medioambientales. Pero ¿qué estamos aprendiendo? Somos también muy coyunturales ante el desastre, ¿no? Se nos ocurre salir como ciudadanía protegiendo el agua, protegiendo el medio ambiente, pero no estamos en esa lógica de, como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Porque ni siquiera sugiriendo, pidiendo, hasta suplicando a las autoridades de que no botemos la basura, lo hacemos. Porque evidentemente es verdad, es como que incómodo tener tanta basura dentro de nuestras casas, de nuestros departamentos, pero quizás colaborar desde ese tema, empezar a colaborar con la separación de los residuos, empezar a colaborar con ese tema de las bolsas plásticas. Ahora mismo en la Asamblea Legislativa se está tratando este proyecto de ley de la Unión de Periodistas Ambientales, que es un proyecto de ley de reducción de las bolsas plásticas paralelamente con políticas de cómo nosotros implementar nuevos usos de la tela, por ejemplo, o reusos de la misma bolsa. Esas cosas es las que tenemos que empezar nosotros a meditar y cómo hacerlas, ¿no? Para que como ciudadanía no estemos en ese momento en el que sucede algo y todos nos volvemos activistas. Ahora, en las redes hemos podido ver de que sí ha habido un ataque frontal a Vera, Jesús Vera, que es una amplia representación del MAS y no representa al vecino común, que el vecino común tiene sus necesidades y Jesús Vera no las plasma. Pero es
interesante de que han habido acusaciones contra Vera, pero no han habido defensas para Luis Revilla. ¿Por qué? Porque el ciudadano paceño sabe que nos hace falta una gestión medioambiental urgente. Sabe, y en esta dinámica de la tendencia mundial de convertirnos como La Paz en una ciudad inteligente, ¿inteligente qué significa? Infraestructura inteligente, tecnología inteligente, ciudadanía inteligente y autoridades también inteligentes. Entonces, y eso se basa también en una gestión medioambiental. Entonces, a corto plazo, sí, necesitamos en este momento activarnos. Sí. Pero a mediano y largo plazo necesitamos la inteligencia suele ser un bien escaso, ¿no? Sí, sí, pero definitivamente. Volvemos al corto plazo. No hay que nada se ha propuesto. Yo trato de ponerme en los zapatos del máximo responsable de la ciudad, que es el alcalde. Frente a un accidente y sin esperar que eso se vuelva una emergencia de todo tipo, hasta sanitaria, ¿verdad? Y extraña mucho el silencio del Ministerio de Salud y de la OPS. La OPS está en cualquier soncerita acá. En Bolivia se mete en todo, ¿no? En las leyes, pero frente a eso calladitos, cuando deberían aclarar que se necesitan medios. Pero el alcalde ha tratado de hacer algo. Ese acuerdo de reciprocidad, solidaridad con el Alto, me pareció realmente algo digno de sacarse el sombrero a dos políticos que piensan primeramente en el país con la presión política, es así, partidaria, de las autoridades del MAS, que solo iban a buscar quiénes son los culpables, que no lo han hecho bien, que no tenía el permiso, que lo tienen que cerrar. Es decir, podemos recibir durante un periodo de emergencia la basura de La Paz, pero después le devolvemos una igual cantidad de basura. Esta es una solución inteligente, hay que ser proactivo. Cuando los de Achocalia bloquean, ahora me entero que son loteadores, peor todavía. No, y en Villa Ingenio también son loteadores. Sí, bloquean el paso a eso. ¿Cuál es la actitud proactiva en eso? Muy bien, no dejamos porque eso puede provocar. Pero ¿qué proponen? No hay un técnico o una comisión técnica que dice, sí, una de las celdas ha colapsado, pero hay otras 5 celdas que pueden recibir. Entonces, ¿dónde está el argumento? No, pero dice el periódico. Eso es lo que dice el periódico. No, lo que pasa es esto. Pero, ¿cuál es la razón? Hay una que no ha colapsado. No me ha pedido, por favor, yo he escuchado en un canal, el alcalde de Achocalia, que nos enteramos ahora que ni siquiera tiene una planta de tratamiento, tiene botaderos al aire libre. Decir, Revilla no me ha pedido, por favor. Esta es la clase de políticos que tenemos. La crisis, más que de la basura del agua, es una crisis de políticos que no piensan en el bien común, piensan simplemente en qué me favorece de manera electoral, en cómo lo puedo fregar a mi adversario, y el ciudadano es el que tiene que sufrir las consecuencias de estos malos políticos, antes que malas políticas o malos políticos. ¿Saben quién me acaba de escribir? Un buen amigo, Agustín Echalar, parte del Pentágono en varias oportunidades, y dice Mario Ayman, ni se te ocurra mencionar a Ayman, es un lugar bellísimo. Bien, vamos a terminar llevando la basura al lado oculto de la luna. A pesar que no, los chinos se van a oponer, acaban de estar ahí. Sí. ¿No? Y han plantado bandera. Pero sí, a mí me parece interesante este tema de Jesús Vera, ¿no? Cómo es que se está manejando. Y obviamente yo creo que ya está incurriendo en un delito de orden ya contra la salud pública, porque definitivamente ya está insoportable las calles, las esquinas. Sí, es un delito penal. Es un delito. Penal. Y por último, lo que él mismo ha dicho ayer, ¿no? De que denunciaba de que ha habido una campaña de desprestigio en su contra de parte de la alcaldía, que ha llegado incluso con amenazas de muerte a él, a su familia. Yo digo, Jesús Vera, usted solito se da el trabajo de desprestigiarse, no solamente en este tema de medio ambiente, no solo en este tema de la basura, en muchos otros temas que hemos tenido que aguantar los paceños como bloqueo de parte de Jesús Vera. Entonces, yo creo, claro, en una política ya inmediata, ¿qué se puede hacer ahora? Inmediatamente hay que desbloquear eso, inmediatamente hay que levantar toda esta basura, pero ¿cómo lo hacemos? Porque evidentemente este señor Jesús Vera, como es un representante aparentemente de las FEJUVES, de nuestros vecinos, tiene otra tendencia, y su tendencia es violenta. Hay que aceptar que es violenta. Él tiene una tendencia bastante violenta, pero luego a la victimización. Entonces, yo recuerdo a Abel Mamani amenazando la ciudad de La Paz en el año 2003, 2004, ¿no? O sea que, digamos, hay alguna tradición. Sí. Pero, Más tarde pero yo diría que fuera de eso también, o sea, no puede ocurrir un colapso sin que sepamos por qué.
sea, eso en ninguna ciudad del mundo, un colapso de una planta de esta, y yo comparto con Francesco que la prioridad no es aquí hoy encontrar responsables, pero eso es algo que se tiene que explicar. O sea, eso no puede colapsar porque se supone que es algo de un cuidado muy cercano, permanente, precisamente por los peligros que entraña el colapso. Entonces es algo que también tenemos que entender quién, qué y por qué pasó. Pero yo te planteo lo siguiente. Digámoslo así, en los siguientes 3 o 4 días logran contener el colapso. Sí. Pero ahorita la crisis que tú tienes no es porque el relleno sanitario no es funcional. Sí, porque hay una parte que funciona, de hecho. Funciona todo, es una celda. Lo que no está funcionando es que hay un grupo de personas absolutamente pequeño en comparación con lo que es la población tanto de La Paz y el Alto, que han decidido extorsionar al municipio, en realidad a toda la ciudadanía paseña, para permitir el ingreso de lo que son esos 84 o 48 camiones de basura que todos los días tienen que poner 600 toneladas de basura en Alpacoma. Ese es el problema. ¿Quién lo debería resolver? No solamente el alcalde. Es que hay dos problemas, ¿no? Es que hay dos problemas. No puedes secuestrar a una población. Sí, pero no, está bien. No, pero es que según el ministro de Gobierno no hay bloqueo. No, pero a ver, no hay bloqueo y no se puede hacer. Creo que tenemos claro, pero a mí digamos, el hecho de decir, tenemos dos problemas. Ha habido el colapso. Se lo podría tratar de un modo eficiente y que no implique lo que estamos sufriendo en la ciudad. Claramente, eso está. Pero el colapso es algo que tenemos que entender por qué ha pasado. O sea, no. Ahora, lo siguiente es que el MAS lo que ha hecho es agravar la crisis y tener a la ciudad a expensas de que no se puede levantar la basura. A mí me parece eso un horror. Pues, o sea, lejos de más bien venir a contribuir, incluso por interés electoral puro, a la solución, tenemos que soportar que la población sufra por ese tipo de reacciones. Pero lo que yo digo es, en cualquier lugar del mundo el colapso tendría que ser explicado. Es lo que pasa con un dique de cola, o sea, en materia minera. Se cae el dique, sí. Alguien es responsable. Pero tú estás hablando del volumen de daño así, no, puede ser. Frente a lo que es la crisis sanitaria por 72.000 toneladas de basura, ¿no?, acumuladas. O sea, es cierto, el MAS apunta básicamente a evaporar las posibilidades electorales de Solvo. Exactamente, en el fondo lo pero que ¿qué están haciendo? Están secuestrando a una ciudad y ahora a 2 ciudades, al sistema metropolitano. O sea, lo que quieren es intensificar la crisis para que haya más protesta contra el alcalde. Pero yo creo que se vuelve parte del problema. O sea, de hecho, no hay nadie que esté reclamando contra Revilla tanto como reclama contra Vera o contra el alcalde. Que a ello puedo también. El tiro está saliendo por la claro, por eso digo, o sea, si uno ve las redes sociales, bueno, debería leer el gobierno, el partido de gobierno, las redes sociales. Es un ataque que siente la ciudadanía contra La Paz. Que lo es. ¿Por qué tanto odio a La Paz? Cuando se trata de buscar soluciones de emergencia, que sean proactivos, después que hagan el juicio, que a los culpables, como en el caso del agua, lo manden de embajador en el servicio exterior, porque eso es la solución. Si uno es culpable, lo mandan, ¿no? Un buen amigo me dijo, esto de la basura es como la hipertensión. Es decir, no te hace nada hasta que te mata o te inutiliza. Esto de la basura, dicen, sí, qué mal olor, pero nada más. La cantidad de cosas que vamos a tener en un futuro muy cercano, producto de la basura, van a decir, no es un problema de contaminación, el chico que habrá comido pues, o el caballero, o mi papá que es un anciano. No, será producto de la basura. Por eso es la preocupación también. Sí, no, absolutamente de acuerdo. Y además una de las principales preocupaciones de cualquier, llamémoslo así, gobernador local o alcalde, es precisamente la basura. En eso el Juan era su karma. El tema de la basura para él era lo más importante después de la estabilización de las laderas. Porque él entendía que un alcalde cae el momento en que el tema de la basura, como tú dices, de la hipertensión, alcanza a nivel colapso. Bien, vamos a pasar a otra basura. Está bien. No, lo que pasa es que Francesco, que maneja el Twitter, había puesto un Maduro, además, ¿no? Sí, y creo que es importante saber qué está pasando ya. Un único tema. Sí. Bueno, hablando en serio, lo de Venezuela, hoy salió un artículo para mí muy iluminador de Fernando Mírez, conocido filósofo y escritor, que dice, el momento en Venezuela no es insurreccional ni militar, es político. Hay que encontrar una solución política. A mí me gustó
la línea que ha tomado la Unión Europea, a diferencia de Trump, que con las amenazas, con eso, que ayuda también, ¿no?, en la parte de presión, pero mientras tenga las Fuerzas Armadas de su lado, y la va a tener porque son parte del régimen, son los que mantienen las corporaciones, son parte de muchos negocios, inclusive ilícitos. Mientras tenga el ELN, las FARC disidentes dentro del territorio venezolano, mientras tenga Fuerzas Armadas y asesores cubanos, es muy difícil una solución insurreccional o un golpe de Estado, que puede ser una guerra civil, pero ni siquiera eso, porque si no hay división, tiene que ser una salida política. La salida política la dio más o menos la Unión Europea, leyendo bien, pero entre líneas lo que quiere, dándole un ultimátum para que haya elecciones libres a un plazo muy corto, con supervisión internacional, no con el tribunal electoral de la señora es decir, tiene que ser con reglas claras, y con reglas claras hoy en día Maduro no dura un día en el poder. Eso todo el mundo lo sabe. Por eso la primera cosa que le ha dicho a Sánchez, a Pablo Sánchez, el español, dice: a mí me vas a decir de hacer elección, a Pedro, sí, a mí me vas a decir de hacer elección, hazla tú en España, porque tú estás también ilegal, no ilegal, pero no legítimo, son simplemente por decisión. Claro, son mecanismos diferentes, pero no ha salido de su mayoría de una elección, sino de un arreglo parlamentario. La cosa es que si no hay suficiente presión, y la hay ahora, hay presión financiera, no permitir recoger depósitos en el Banco de Inglaterra, por ejemplo, no permitir que ciertas divisas de Citco, por ejemplo, puedan llegar a Venezuela, son medidas que tienen mucha más eficacia que marchas dentro de Venezuela, que tienen que darse igual que la presión de los países latinoamericanos, pero hay que buscar una solución política, no el diálogo, porque del diálogo ya es maestro Maduro, pero sí, tiene que fijarse allá elecciones para que el pueblo decida. Todo se llena la boca que el pueblo está con Maduro, que el pueblo, cuando tuitea Evo diciendo nosotros apoyamos Maduro y el pueblo, pero no puede ser las dos cosas a la vez, por lo que vemos. O, si estoy equivocado yo, lo decidirá una elección, pero bien hecha, ¿no?, con maña y con fraude. Bueno, hoy día ya ha descartado y ha rechazado totalmente el ultimátum Maduro, y yo me voy a esta frase que a mí me parece también que es una realidad, ¿no? La que decía ayer José Luis Silva, el representante militar allá en Washington, venezolano, y decía él de que, claro, la cúpula leal, fiel del ejército a Maduro no es la misma que esta base militar, ¿no? Y él decía algo bien importante que dice: la base militar está también descontenta con Nicolás Maduro, pero a diferencia de Nicolás Maduro hay algo que ellos quieren más que su propia vida, y es la vida de sus familiares. Entonces por eso no van a decir y no van a hacer absolutamente nada. Entonces Nicolás Maduro entra exactamente en este concepto y el perfil psicológico de lo que es un verdadero dictador, un dictador paranoico, narcisista, y un narcisista nunca va a tener ya el equilibrio de lo que es el bien y el mal, ya no diferencia, le da igual la vida o la muerte. Para Nicolás Maduro le da igual. La ONU ha dicho de que este año se va a llegar a una cifra de 5 millones de venezolanos migrantes, el 64% de la población allá en todo este proceso, y esto lo ha dicho también la OPS, ha perdido alrededor de 11 kilos. El proceso de desnutrición, la gente sin alimentos, sin medicina, la gente que está muriendo en todas estas revueltas, no le interesa en lo más mínimo a Nicolás Maduro. Por eso yo creo que lo que se viene no es más que la caída inminente de Nicolás Maduro, pero la pregunta es cómo y cuándo. Yo estoy siendo pesimista, pero no creo que haya ningún tipo de salida ni consensuada ni política. Yo creo que se viene una ola violenta, pero quizás en índices mucho mayores a los que hemos vivido o los que hemos visto en estos últimos días, y esto se ve, ¿no?, en las opiniones que ya están saliendo de la gente allá. Así que sí, yo me preocuparía, porque a Nicolás Maduro le queda esa opción: la violencia, o que salga, pero a las 3 de la mañana, ¿no? Exacto, ¿no?, en un avión, y que el ejército le garantice que va a salir. El año 46 la ONU dispuso bloquear al régimen de Franco y para exterminar el último régimen fascista de Europa. A lo que Francisco Franco respondió famosamente: si ellos tienen su ONU, nosotros tenemos dos.
y se mantuvo en el poder por 30 años más. O sea, que la presión internacional puede hacer lo que puede hacer. Yo también creo que, digamos, la salida de los 8 días del ultimátum español y alemán, y probablemente después será de la posición conjunta de la Unión Europea, suena lo más deseable, porque la opción gringa con Bolton es para estremecer, pero es improbable. Y si eso es improbable, claro, lo que debe importar, porque yo veo a mucha gente ansiosa de que el régimen de Maduro termine, pero lo importante es cómo termina. Porque le ocurre lo mismo que en Libia. O sea, en Libia, perfecto, Gaddafi hacía las cosas que hacía, bombardeo, y después tienes un país que es caos, que expulsa problemas y que contagia problemas. Entonces, creo que el cómo esa es la preocupación internacional, y creo que en general la ansiedad de todos los que leen el problema venezolano en clave local debería dejar paso a más bien el examen de cómo se puede hacer para que esto no esté. Bueno, lo incómodo de Venezuela es que el único garante que tienes en este momento, y eso es lo triste de decirlo, es las Fuerzas Armadas. Los únicos garantes de una transición pacífica son las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque más de Venezuela. Pero no están solas. ¿Tú a quién te refieres? ¿Con los paramilitares? Sí, no solo eso hay. Se sabe que hay un gran descontento. Parece que, no sé si es fake, pero dice que han llegado paramilitares rusos también. Sí, pero eso es para proteger a Maduro, son como 400 más o menos. Pero el tema es el siguiente. Las Fuerzas Armadas son los únicos que están en este momento con las posibilidades de garantizar una transición hacia unas elecciones más o menos libres, porque tampoco estamos pensando en que de la noche a la mañana ellos van a empezar a respetar resultados. ¿Qué es lo que le incomoda a Maduro y posiblemente también a las Fuerzas Armadas de una solución electoral? En este momento el PSUV o el gobierno madurista no cuenta con el apoyo absoluto de lo que en algún momento se llamó el chavismo. De hecho, hay mucho chavismo disidente. ¿Por qué son interesantes las salidas o la salida electoral? Porque convocarías básicamente y el chavismo 10 segundos más. Porque convocarías al chavismo disidente a participar en lo que va a ser una coordinación para la transición. Bien, 10 segundos. Hay una convocatoria de la Asamblea del Organismo de Participación y Control Social mañana a las 14:30. ¿Dónde? En San Francisco. A la altura de la Cervecería Boliviana Nacional. ¿Para qué? 14:30 dice, ¿para qué? Para el asunto de la basura. Para el asunto de la basura. Segundo... no masista, creo. Sí. Segundo elemento, la jornada ha sido tan interesante. Se viene Casimira Lema inmediatamente, ¿no? Sí, bien. Se viene Casimira Lema inmediatamente para todo el tema informativo de hoy, con seguramente primicias de quién ha ganado. Mi querido Yerko, no sabes cómo te agradezco que hayas venido. Yo te agradezco muchísimo también esta invitación, 21 y hasta... No, todo va a depender. Todo depende, si se Claudia, todo depende de aquí, Julián, pero... Claudia Soluco, gracias por haber venido. Gracias. Espero que sigas viniendo más a menudo de lo que te invito. Ojalá se pueda. ¿Está bien? Gracias. Francesco, Gonzalo, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.